para creer en Jesús. Pero el día de hoy vamos a ver la importancia de creer en ese Jesús. Vamos a ver también los milagros que ocurren para las personas que creen en ese Jesús. Y vamos a ver a la luz de la Biblia lo que significa creer en Jesús. No sé si alguien vino por primera vez. Bienvenido, siéntase a gusto, nos honra su presencia. Pero por otro lado es una pena porque yo no puedo devolverme a los temas anteriores. Tengo que avanzar. Y el día de hoy vamos a ir al libro de Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Esta palabra es escrita por Pablo. Pablo está escribiendo a muchas personas que piensan que ellos iban a ser salvados solo por sus obras, es decir, por sus acciones. Hay un peligro en entender la fe desde la perspectiva solo de las obras, como también hay un gran peligro en entender la fe solo desde la perspectiva solo de la gracia, sin las obras. Por dos cosas. La primera de ellas porque la Biblia enseña que el ser humano solo es salvo y justificado por Cristo y por la gracia de Cristo. Y la segunda de ellas porque la Biblia también muestra que las obras son el resultado de una persona que fue salvada por Jesús. ¿Me dejo entender? Pero hay dos extremos o dos posturas en este mundo. Hay personas que creen que te vas a salvar solo porque eres bueno. Y le explico esto. Si una persona hace buenas obras, da de comer a los pobres, da ropa y abrigo al que no tiene para vestirse, viene a una iglesia, da un diezmo, entonces el ser humano por naturaleza piensa así: esta persona está salva porque es una buena persona. Y si esa persona algún día va al descanso y muere, las personas dicen: pobrecito fulano, fulano era una buena persona. Solo que la Biblia no enseña eso, porque a la luz de la palabra del Señor había muchas buenas personas que hacían muy buenas obras, que inclusive dieron para los pobres. Inclusive hay ilustraciones donde la Biblia muestra cuando los escribas y fariseos se sentaban delante de las primeras bancas y cuando daban sus ofrendas las hacían sonar. Y de pronto entra una mujer, da 2 céntimos y él le dice: esta ha dado más que todos los demás, porque aquellos han dado de lo que les sobra, pero esta ha dado de todo lo que tiene. Entonces la Biblia está llena de pasajes que nos ilustran, queridos hermanos, de que la salvación no es solo por las obras. Los judíos pensaban que el ser humano iba a ser salvo solo por las obras. Y en la iglesia de Roma habían judíos y habían gentiles. Y Pablo se da la tarea de escribir esta carta para explicarle a los seres humanos de aquel entonces que pensaban que el ser humano se salvaba por las obras, de que nadie se salva por las obras. Y ahí viene el grande problema. Si nadie se salva por las obras, entonces yo puedo ser un delincuente, puedo ser un malhechor, puedo hacer todo malo, puedo volverme una persona terrible, igual me voy a salvar. Y la respuesta es no. Entendamos esto. Y ahora voy al punto al cual quiero llegar. La salvación solo ocurre por la gracia de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay mucha gente buena que no se va a salvar. ¿Cómo? Si hay mucha gente buena que no se va a salvar, porque no aceptó la gracia de Cristo Jesús. ¿Por qué? Vamos al texto, vamos rápidamente.
Para entender esto hago un paréntesis y vamos rápidamente al libro de Salmos, capítulo 51. Salmo 51. No pierdan allí Romanos, porque ese es el tema de esta noche. Pero vamos rápidamente, abra su Biblia allí, vaya a su Biblia, en Salmos capítulo 51. Y cuando llegamos ahí encontramos el siguiente contexto. Este contexto es escrito por David. David era un hombre justo que pensaba que había reconocido su pecado. Y el versículo 3 dice así: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y él dice así: contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro tu juicio. Versículo 5, atento con ese versículo. ¿Qué dice ese versículo? Dice así: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Me concibió mi madre, es decir, desde que salí del vientre de mi madre. En otras palabras, David está afirmando que ya él era un ser pecador. ¿Me dejo entender? Un niño de un mes, hermano, de 2 meses, de 3 meses, de 1 año, de 5 años, no tiene tiempo ni para pecar. Pero en ese periodo, la Biblia muestra a través de todo el Antiguo Testamento que simple y llanamente por el hecho de nacer en este mundo, como yo le digo, una metáfora, hasta nuestro ADN, que corre por el ADN es pecado. ¿Me debo entender? Entonces, en otras palabras, para que el ser humano se salve, si nació desde sus 0 años y no cometió ninguna falta, y cumplió 30, y cumplió 40, nunca mintió, nunca robó, nunca hizo daño, nunca habló mal de nadie, nunca quebrantó ningún mandamiento, pero no aceptó a Jesús, ese ser humano está perdido, aunque haya hecho todo correcto. ¿Me dejo entender? Porque desde la perspectiva bíblica, desde el texto bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, desde que el ser humano nace con la naturaleza pecaminosa, lo que Pablo llamó la naturaleza de Adán. Miren acá, volvamos a Romanos. Vamos a hablar rápidamente del versículo 12. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Leemos el texto bíblico, hermano. Miren lo que dice allí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a los que hacían malas obras. ¿Dice así la Biblia? ¿Qué dice el texto bíblico? La mía aquí dice que pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto incluye al que hace buenas obras y al que hace malas obras. En otras palabras, el justo, entre comillas hablando, está condenado y el impío está condenado. El que hace lo bueno está condenado y el que hace lo malo está condenado. Y usted se puede preguntar, entonces, ¿qué sentido tiene hacer lo bueno? Es que la diferencia marcante para entrar y ser coparticipante de la salvación no es lo que soy yo, no es lo que somos nosotros, es lo que es Jesús. Mire lo que dice el texto bíblico allí. Pues ante la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado, porque pecado, abro paréntesis, es transgredir la ley. Y el ser humano, desde que nació en este mundo, nació transgrediendo la ley, porque Adán fue el primero en transgredir la ley. Te voy a colocar una ilustración simple para que veas que el pecado nace inclusive desde que yo tengo 1 año. Imaginen que este micrófono que tengo en mi mano es un juguete. Y aquí conmigo en el púlpito tengo a 2 niños
de 1 año cada uno. Y yo doy un juguete para uno y no doy un juguete para otro. ¿Qué pasa ahí? Hasta por pensamiento lógico, esos niños van a empezar a pelearse. Eso es lo natural, eso es lo obvio, eso es lo normal. Si ellos son normales, no tienen ninguna dificultad, ellos van a empezar a pelearse por ese juguete. Salvo el otro niño esté enfermo o tenga algún trauma. Pero si él está sanito, así con 1 añito y medio de edad, él va a tener una naturaleza que se llama egoísmo. Va a ser egocéntrico. ¿Por qué el ser humano se ofende? Con razón o sin razón. ¿Por qué se ofende? Porque la ofensa golpea tu ego. Yo no estoy diciendo que está bien que la gente ofenda. No. ¿Por qué el ser humano se enoja? ¿Por qué el ser humano grita? ¿Por qué el ser humano discute? ¿Por qué el ser humano lucha por cuidar su imagen? ¿Por qué el ser humano cuida su reputación? La mayoría de las cosas que nosotros hacemos en este mundo, las hacemos motivadas por un ego, que no estoy diciendo que está mal tener amor propio, porque la Biblia dice, ama a tu prójimo así como te amas a ti mismo. Pero en otras palabras estoy diciendo que el ser humano tiene un ego predominante en su corazón, y ese ego que predomina, ese ego que lleva al ser humano a ser estafador, ese ego que lleva al ser humano a ser ladrón, ese ego que lleva al ser humano a discutir, a faltar el respeto, a buscar su conveniencia, a hablar mal de los demás, a criticar al otro, a exponerse y a venderse él como el mejor. ¿Quién le gusta perder? Yo creo que ninguna persona que esté bien le gusta perder. Si usted va al mercado y va a comprar, y usted sabe que 1 kilo de arroz, ¿cuánto es 1 kilo de arroz? No sé, cosa que usted le acompaña a comprar. Pero la señora te vendió 3 veces más el precio. Ponte que el precio era 3 soles y medio, 4 soles. Y la señora dice, mi arroz está en 12 soles. La otra te vende el mismo arroz en 3 soles y medio. ¿A quién le compras? Obviamente la que te está viendo más económico. Y eso está bien, porque en cierta manera nuestro ego tiene el objetivo también de protegernos, de conservar nuestra autoestima, de no hacerte que pierdas tu identidad. Pero el problema no es el ego normal que debe tener todo ser humano. El problema es que el ego excesivo en el corazón, los especialistas le llaman complejo de superioridad, hace que el ser humano se pierda en un caos interno. Nadie está hablando de él, y de pronto él ve 2 personas hablando y él piensa que lo están criticando. A nadie le interesa su vida, pero de pronto 2 personas pasaron y se rieron, él piensa que se están riendo de él, porque su vida gira en torno a sí mismo, gira en torno a él. A eso se refería el profeta cuando el profeta dice, en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora, ¿se atreve alguien a levantar la mano y decir, yo no soy pecador? Eso es una gran mentira, porque sería decir, yo no tengo ego, yo no soy orgulloso, yo no pienso en mí mismo, yo nunca hablé mal de nadie, yo nunca... Por favor, una vez yo estaba conversando con unas personas agnósticas y le hablo de la gracia y de la salvación. Como era por un programa en vivo de redes sociales, él tenía la oportunidad, porque era el que estaba viendo el programa, de apagar mi micrófono y de encenderlo cuando él quería. Entonces, este instrumento del diablo, cuando él hablaba, él obviamente tenía derecho a su programa, porque era su programa. Él hablaba, cuando yo hablaba lo que no le parecía, él me apagaba el micrófono, no me dejaba hablar. Entonces él argumentaba, pero no me dejaba argumentar. Así no puede haber debate, es injusto, ¿no? Tú argumentas y la otra persona no puede argumentar. Así que viendo que no podía hablar, yo me retiré, pero me dio un mensaje. La pregunta que él me hacía era
era esta: ¿de qué nos va a salvar Dios? Pero claro, me hacía la pregunta, pero no me dejaba responderle, así que le escribí pues un texto. Le dije: Dios va a salvarnos de personas como tú, orgullosas, pedantes, que ni siquiera saben escuchar. Ya tú estás en pecado, estás muerto, eres polvo. ¿Por qué? Porque el ser humano muchas veces no es capaz de visualizar por sí mismo el pecado. El texto bíblico dice que Jesucristo envió al Espíritu Santo para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Entonces la mayoría de los seres humanos, aunque estemos en el error, siempre vamos a buscar un tercer culpable, o un cuarto culpable, o un segundo culpable, o un quinto culpable, no lo sé, pero siempre vamos a pensar muchas veces que otros tienen la culpa, pero que nosotros somos los correctos. Y eso fue lo que pasó aquí cuando Pablo menciona a los dos Adán, porque el primer Adán, por su culpa, entró el pecado a este mundo, y por el Adán que es ahora Cristo entra la salvación. Vamos rápidamente al texto bíblico, hermanos. Pues el versículo dice, el 14: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Qué está diciendo el texto bíblico? El pecado reinó inclusive en los que no pecaron. ¿Qué significa esto? Que todo lo que vivimos en el planeta Tierra, como Adán, el Señor lo había colocado como representante de este mundo, a través de él la culpa, el pecado, el egoísmo, el orgullo, todo esto ingresó al ser humano. Y al ingresar al ser humano, la gente puede decir: ¿cuál es el problema con el pecado? El problema con el pecado es que hay muchos divorcios gracias al pecado. El problema con el pecado es que hay muchos niños creciendo con un concepto distorsionado de la vida por el pecado, pensando que pueden elegir su identidad sexual. El problema con el pecado es que gracias al pecado hay mucha gente haciendo lo incorrecto, pensando que eso es correcto. El problema con el pecado es que usted puede ofender a una persona, dañarla psicológicamente, dañar su mente y pensar que va a entrar derechito al cielo. El problema con el pecado es que el pecado se encarga de destruir, que el propio padre destruya a su propio hijo y que la propia madre destruya a su propio hijo. El problema con el pecado es que el pecado se encarga de que el ser humano, cuando crece, deje a su mamá o a su papá de la tercera edad en el olvido, y el pobre señor, la pobre señora que le dio la vida, están olvidados, no le llama, no le escribe, no le apoya financieramente, y el pobrecito necesita ayuda y tiene que venir un tercero a ayudarlo, y sus propios hijos no le ayudan. El problema con el pecado es que cuando usted necesita crecer civilmente, socialmente, políticamente, no se puede crecer, porque se da dinero para que el alcalde por lo menos haga la pista, y la pista sigue hecha una desgracia, él es egoísta y se robó la plata. El pecado perjudica todo. El pecado perjudica el hogar, el pecado perjudica la iglesia, el pecado perjudica el país, el pecado perjudica el mundo, el planeta entero se ve afectado por el pecado. Entonces, cuando la Biblia habla de pecado, no está hablando de cosa pequeña, está hablando de lo que destruye el ser humano. Ahora, tiene que haber una salida, tiene que haber salvación del pecado. Por eso, para que una persona pregunte: ¿y de qué me va a salvar Dios? Esa persona no tiene los pies en esta tierra, no sabe en qué mundo vive, no sabe en qué mundo está parado. ¿Y qué te va a salvar Dios? Dios te va a salvar y te va a proteger de que tu esposa te ponga los cuernos. Así le dije una vez a un hombre. ¿Cómo así? Sí, si tu esposa no teme a Dios, tranquilamente puede irse con otro hombre. Si tú no temes a Dios, tú puedes ser ese engañador, le dije. Entonces el ser humano todavía se pregunta: ¿de qué me va a salvar Dios? Dios te va a salvar del pecado. Dios te va a salvar de este mundo. Dios te va a salvar del orgullo. Dios te va a salvar del rencor. Dios te va a salvar del egoísmo. Dios te va a salvar de pensar que siempre tienes la razón y que tu verdad es la verdad absoluta y que todo el mundo está equivocado.
pecado. Hermanos, el texto bíblico es poderoso porque el texto bíblico dice así: pero el don, versículo 15, no fue como la transgresión. Y aquí viene la segunda parte. Porque así, por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abandonando muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, dice este texto bíblico, Jesucristo. En otras palabras, Pablo está diciendo: así como el pecado entró por un hombre, y por culpa de ese hombre todo el mundo tuvo que vivir en este mundo de pecado, el Señor envió desde el cielo aquí a Jesucristo, para que a través de Jesucristo el ser humano pueda ser libre, pueda ser perdonado, pueda ser libertado, su corazón pueda ser transformado, su envidia pueda ser derrotada, su orgullo pueda ser acabado, su carácter pueda ser transformado y Jesucristo pueda tomar el centro y el trono de su corazón. Eso es salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el ser humano necesita eso. Nunca el ser humano va a cambiar por su fuerza. Eso es arrogancia. Nunca el ser humano va a cambiar por lo que haga. Porque yo soy bueno, porque yo soy correcto, porque yo he estudiado, porque estoy haciendo mi segunda maestría, porque tengo un doctorado. Eso no sirve para cambiar. Eso solo te da conocimiento. Eso solo te hace especialista en una área. Pero eso no cambia corazón. Eso no transforma vida. Eso no transforma carácter. Al contrario, lo puede hasta malograr y el orgullo puede apoderarse más y más y más de esa persona. Cuando una persona empieza a lograr cosas pensando que no necesita a Dios, esa es la peor maldición que le puede caer. Porque él empieza a sentir de que él no necesita de Dios para absolutamente nada. Una vez un joven, Jorge en español, canadiense, año 1933, él había crecido en un hogar creyente de una iglesia metodista, cristiana, y su padre había sido o era ministro de una iglesia de esa denominación. Y aquel muchacho, después de mucho tiempo, en sus cortos años de edad, decidió salir ya de la iglesia y ya no creer más en el cristianismo. Pero pasó algo interesante, hermanos. Mientras él toma esta decisión y empieza a andar por el mundo y empieza a pervertirse en lo que ofrece este mundo, en lo que ofrece esta vida, y empieza a tomar decisiones que no iban conforme a los principios que su padre le había enseñado, empieza a sentir ese vacío que siente el ser humano cuando está sin Dios. Empieza a tener noches de insomnio, empieza a notar la traición de sus amigos, empieza a fracasar como varón, empieza a tener sus primeras rupturas amorosas, y mientras él va caminando en la vida, hiriéndose, golpeándose, su padre un día lo sentó y le dijo así: Jorge, creo que es hora de que pares, de que te detengas ya. Ya creo que has experimentado, ya creo que te has golpeado, ya creo que has luchado solito. Ahora detente un poco, reflexiona. Tú creciste los caminos del Señor, tú creciste en la iglesia, tú creciste creyendo que Jesucristo era tu Salvador, tú creciste cantando en el coro donde su padre formaba parte de ese coro, tú creciste tocando el piano. Entonces te pregunto, ¿es hora de que vuelvas?
Y aquel joven, después de esa noche, frecuentó una semana de oración como esta que estaba realizando su padre. Y allí, mientras él reflexionaba en lo que había pasado con su vida, él pronuncia una palabra, un texto que había dejado su madre, de una poesía interesante, que decía así: no quiero el aplauso del mundo falaz. Yo prefiero en las filas de Cristo seguir. La fama de este mundo es liviana y es fugaz. Prefiero por siempre a Jesús seguir. Estas notas fueron contundentemente inspiradas, porque con la noción que él tenía en la escuela de música donde él había estado, más tarde había participado en una academia de música que abandonó por tema de recursos, entonces se sentó y tocó las notas de este himno: prefiero a mi Cristo. Y quiero invitar a mi esposa para cantar este himno. Pero cuando ella termine de cantar, yo voy a cerrar la última parte de este sermón. Y al terminar la última parte de este sermón, quiero invitarte a todo el que decida preferir por ese Cristo, a entregarse a Jesús, a buscar de ese Jesús, a depender de ese Jesús y hacer la obra de ese Cristo Jesús.
hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y es interesante que el texto bíblico dice a todos los hombres, dando a entender que todos tenemos derecho a la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo quiero invitar a aquellas personas que nos están visitando, no a los miembros de iglesia, porque ustedes ya se entregaron a Jesús a bautizar. Quiero invitar para orar a aquellos que se están preparando o se prepararán para pronto entregar su vida a Cristo Jesús. No sabemos cuándo, pero si usted siente en su corazón que necesitamos orar por usted, tal vez por su situación, por una decisión que tiene que tomar para la vida eterna, entonces quiero invitarte a levantar tu mano. ¿Quiénes les gustaría que oremos por ellos en esta noche? Levanta tu mano. ¿Dónde estás? Nuestros amigos de Esperanza. Amén. Dios te bendiga. A orar. Las personas que no son bautizadas. Este llamado es para aquellos que no son bautizados, o sea, que no son parte o no son miembros de la iglesia adventista. Puedes levantar tu mano. ¿Dónde estás? Orar por ti. Amén, amén, amén. Por ustedes queremos orar. Voy a orar por ustedes para que el Espíritu del Señor trabaje, lo prepare, toque sus vidas, toque sus corazones. Cuando llegue el momento y ustedes sientan ese deseo, puedan pronto entregar su vida a Jesús. Pueden colocarse en pie donde están. Ustedes dicen amén. Vengan a mi lado acá para orar juntos. La iglesia me ha pasado una lista de ustedes, de sus nombres. Vengan acá, Señor. Y yo, no solo ahora, toda esta semana, inclusive cuando me vaya acá, voy a estar orando por ustedes. No es esta la única reunión tampoco que la iglesia va a realizar. La iglesia va a continuar realizando programas como este en Semana Santa y algunas otras fechas. Y mientras, hermanos, estamos aquí reunidos, yo quiero que la iglesia observe el rostro de ellos. Tal vez no puedes aprenderte su nombre de memoria, pero quiero que ustedes también se unan en oración por estas personas. Son personas que están buscando a Jesús, por eso vinieron acá. Son personas que se están preparando para el reino de los cielos. Cada planta tiene un proceso. Hay frutos que se dan rápidos, otros más luego. Pero el resultado y el crecimiento y el desarrollo lo da Dios. Muchos de ellos también van a ser bautizados la próxima semana, otros el próximo mes, otros de aquí a 3 meses. No lo sabemos. Otros durante el año. Lo cierto es que el Espíritu del Señor va a seguir trabajando en sus vidas para que ustedes cada día puedan conocer más de ese Jesús maravilloso. Amén. Cualquier duda, cualquier problema, cualquier dificultad que tengan, mientras yo oro, entonces oren conmigo y coloquen también ese pedido en las manos poderosas de Cristo Jesús. Porque a todos los demás son hermanos, pero si hay alguien más que vino esta noche o durante estas noches y siente que necesitamos orar por él o por ella, puede venir aquí conmigo para orar juntos por ustedes. Amén. ¿Hay alguien más aquí? Nada así, entonces vamos a girar nuestras cabezas y vamos a orar. Querido Dios y Padre Celestial, en esta noche me encuentro con un grupo de tus hijos que vencieron el orgullo, que vencieron el miedo, en otras palabras, que vencieron el pecado, y se pararon diciendo que ellos necesitan de ese Jesús redentor, de ese Jesús maravilloso, de ese Jesús transformador en sus vidas. Tú conoces cada una de sus necesidades, usted conoce sus vidas, conoce sus dificultades, conoce sus errores, conoce lo que están viviendo en este momento, lo que están sintiendo, lo que están pasando, lo que están padeciendo. Yo te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús que toque sus vidas, que fortalezca sus corazones, que traigas paz para su alma, que traigas aliento y esperanza para su vida, para su familia. Si hay una enfermedad, si hay una deuda, si hay una situación familiar, pasa tu mano sobre ellos
y restáuralos por la gracia poderosa de Cristo Jesús. Padre querido, gracias por la presencia linda del Espíritu Santo en este lugar. Gracias porque trabajas todos los días y seguirás trabajando hasta que Cristo venga por segunda vez a esta tierra a redimir y a rescatar a este pueblo. Abrázanos en esta noche con tu amor y tu misericordia. Después de esto, oro por toda la iglesia aquí presente, para que juntos nos preparemos para encontrarnos con Cristo Jesús, el héroe de los héroes, el que perdonó nuestros pecados en la cruz del Calvario y el que vendrá por segunda vez a rescatarnos y a darnos la victoria sobre la muerte. Alabado y bendecido y glorificado sea su santo nombre, porque usted es un Dios que cumple su promesa. Abraza a tu pueblo en esta noche. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga poderosamente, hermanos. Pueden tomar asiento. Vamos a seguir orando por ustedes. Y mañana es la última noche de esta semana. Queremos invitarle a todos ustedes a participar de este programa. Y por otro lado, queremos invitar a la iglesia a unirse en oración durante el día, no durante la noche, durante el día, para que mañana el Espíritu del Señor siga tocando corazones y la gracia de Cristo siga salvando personas. Amén, hermanos. Amén.